Pues el título está así como lo ve, muy de ejercicio, ¿no? El título es Ejercítate. Amén. Como hace 8 días le compartí a usted, a la persona más cercana que tenía, le decía, no dejes de recordar a Jesucristo. ¿Qué le parece si ahora le dice esta palabra? También es una sola palabra, dile, ejercítate. ¿Qué cara le hizo? Bueno, muy posiblemente, si no le gusta hacer ejercicio, muy posiblemente le hizo cara de fuchi, ¿no? Como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Si alguien ya entendió que el ejercitarse es saludable, pues le dice, no, sí, gracias por el consejo, gracias, gracias. Y hermanos, en verdad esto tiene que ver en parte con lo que tenemos normalmente en mente, esto de ejercítate, o sea, hacer ejercicio. Pero vamos a ir un poquito más allá de lo natural, de lo que el Señor nos permitió entender y queremos compartirlo con usted. Entonces vamos a ir más allá de lo natural. Pero sí le dijo el apóstol Pablo esta palabra, porque de ahí la tomé, y está en 1 Timoteo 4:7 en la parte B. 1 Timoteo 4:7 en la parte B, le dijo, ejercítate para la piedad. En Reina Valera 60 aparecen estas palabras, dice, repito, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Es lo que el apóstol Pablo le escribió. Quisiera ver con ustedes en primer lugar la etimología de la palabra ejercitar o ejercítate. Viene de una palabra griega, como usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en su original en el idioma griego koiné, como se le llama, o el griego común de aquel tiempo. Y es una palabra griega que es gumnazo o gimnaso. Esta palabra la usaban los griegos para referirse a un área donde se convocaban principalmente varones a ejercitarse. Si usted ha visto alguna de las estatuas que hicieron los escultores griegos, por lo regular, hermanos, son estatuas de varones desnudos y que se les ven muy bien todos sus músculos, o sea, porque estaban muy bien ejercitados. Y esa era la idea que ellos tenían respecto al cuerpo, o sea, ejercitarlos, y por eso los griegos hacían ese tipo de esculturas, porque para ellos el cuerpo era muy fundamental y tenía que verse bien, y el verse bien en cuanto a estética era mostrar precisamente esos músculos. Ahora, la palabra, si usted la ve ahí como gumnazo o gimnaso, de ahí viene la palabra que hoy se ocupa modernamente como el gimnasio, ¿no? Ya hoy lo abreviamos como el gym, o sea, ya, o sea, lo más moderno, lo más actual, dice el gym. Ah, bueno, pues cuando usted dice el gym, está diciendo una palabra de origen griego, su etimología está en el griego y viene de gumnazo o gimnaso, y ahí viene esa palabra. Entonces, cuando usted va al gym, acuérdese de esta palabra. Ahora, por definición, cuando usted lo busca en la RAE, en la Real Academia Española, dice que es practicar, entrenar, literal o figuradamente, ejercitar, habituar o desnudez. Y aquí yo dije, ay carambas, ¿por qué desnudez? Porque los griegos, cuando se iban a ejercitar por lo regular, estaban desnudos. Por eso usted ve vuelvo a hacerle hincapié en esto, en las figuras, en las estatuas que ve de los griegos, se encontraba desnudos y mostrando todos los músculos. Por eso de ahí viene la palabra, también griega, significa desnudez. De ahí viene la palabra. Entonces, cuando usted va al gym, si lo hubieran escuchado los griegos del primer siglo, hubieran dicho, también vas a desnudarte. O sea, porque era la manera en que iban ellos a ejercitarse. ¿Ok? No se ocupa hoy en día esto. Bueno, es ropa deportiva o X o Y. Pero ese es el origen de la palabra ejercítate. Ese es el origen de la palabra ejercitar.
practicar, entrenar, ejercitar, habituar y desnudez. Ok. En 1 Timoteo 4, 7 al 8, ya completo, quiero leerles el pasaje en dos versiones. La primera está en Reina Valera 60 y dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora se lo leo en Nueva Versión Internacional. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la devoción, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. ¿Recuerda usted que la mamá de Timoteo era judía y su papá era griego? Entonces, muy posiblemente, porque su papá era griego, también recibió influencia de él. Y la influencia que recibió también de su padre, en este caso de Timoteo, la influencia que recibió también, hermanos, fue en cuanto al ejercicio. Porque si él era un griego, también le gustaba ejercitarse. Y desde luego, como tenía su origen en los griegos, Timoteo también se ejercitaba. Es más, era un joven. Y hoy en día los que más se ejercitan también son los jóvenes, por lo regular, ¿no? Ya los que estamos más grandecitos nos cuesta más a veces ejercitarnos. Pero los jóvenes, como tienen ese vigor, aún todavía esa fuerza en su físico, pueden ejecutar diversos ejercicios. En aquel tiempo, Timoteo, siendo un joven, él se ejercitaba el físico. Desde luego que sí, ya no lo hacía como lo hacían los griegos, con esa desnudez. Ahora, pero sí lo hacía ejercitándose, cuidándose y procurándose. Lo que el apóstol Pablo está expresándole a Timoteo, que el ejercicio no era malo. O sea, el ejercicio, Timoteo, no es malo. El ejercicio es bueno, pero aprovecha poco. O sea, es lo que aprovecha el físico, es el ejercicio físico es solamente temporal. Es más, las personas que se ejercitan lo suficiente, hermanos, llegan a tener músculos como los vemos a veces, así bien trabados, como se dice en el lenguaje común o coloquial, ¿no? Bien trabados, o sea, están todos sus músculos bien formados. O sea, esas personas, si dejan de hacer ejercicio, si dejan de ejercitarse, ¿cómo se ven después? Porque el músculo es algo que se ejercita y se infla, se hace rígido, fuerte. Pero si se deja de ejercitar, es lo que nos pasa. Llegan los músculos a estar en reposo, ¿no? Así pasa. Ok, por eso el ejercicio corporal es de provecho, pero su provecho tiene tiempo, caduca. Entonces Pablo le dice, más bien ejercítate en la piedad. Y también lo traduce la NBI como devoción. ¿Cuál es tu devoción? Es que esta es mi devoción, ¿no? Para algunos el ejercicio puede ser su ¿qué? Su devoción. Para usted, ¿qué es su devoción? Porque devoción es piedad. Vamos a ver la etimología de la palabra piedad. Ya vimos la etimología de la palabra ejercítate. Y como Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad, vamos a ver la etimología de la palabra piedad. La palabra piedad también viene de una palabra griega que es eusebia o eusebeía. Por eso yo le decía al principio, ¿por quién oramos? Oramos por una señora que se llama Eusebia. Eso quiere decir que ella, si sabe de dónde es origen su nombre, diría es del origen griego y significa piedad. O sea que si hay alguna mujer que se llame Piedad, también se pudo haber llamado
Eusebia. Y de ahí viene esa palabra. Por definición es piedad y se compone de dos palabras, eu y sebea o sebos también se puede traer, y es bien para eu, o sea, cuando alguien le dice Eunice, porque Eunice también tiene que ver con bien, eu significa bien y sebeia o sebo significa reverenciar. Piedad significa bien, reverenciar o reverenciar bien. La RAE lo define como virtud, devoción, amor hacia Dios, hacia el prójimo, hacia las cosas santas, hacia las buenas obras y la compasión. Vuelvo a leerle esto porque nos amplió un poquito más. No encontré más en el Logos Calogos esto, pero lo encontré en la RAE y dice que se define como virtud, devoción, amor hacia Dios, hacia el prójimo, hacia las cosas santas, hacia las buenas obras y la compasión. O sea, en otras palabras, si queremos ejercitarnos en la piedad, debemos de hacer como los atletas, como los que se meten en la milicia de alto rendimiento, atletas de alto rendimiento, es practicar, practicar, practicar y practicar. Entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. Ejercitarse es eso. En otras palabras, tenemos que practicar la devoción a Dios, tenemos que practicar el amor a Dios, tenemos que practicar la devoción y el amor hacia el prójimo, hacia las cosas santas, hacia las cosas que son de Dios, hacia las buenas obras y la compasión también. De hecho, Miguel Ángel, uno de los escultores más famosos de la Edad Media, él concebía la piedad como la Virgen María cargando a Jesús. No sé si algunos lo han visto. La Virgen María sentada cargando en su regazo a Jesucristo muerto. Para Miguel Ángel eso era la piedad, pero distaba mucho de lo que en realidad es. Porque para nosotros piedad, hermanos, debe de ser no algo que tenga que ver con personas que se van a un monasterio, que tenga que ver con personas que se aíslan de la sociedad. La piedad no es pasiva, la piedad es activa. El ser piadoso no es una persona que está así con las manos y con la cabeza así agachadita, ay, qué piadoso se ve. La persona que es piadosa y practica la piedad es una persona activa en la obra y en la voluntad del Señor. Por eso la piedad se debe ejercitar, y el ejercicio tiene que ver con acciones. El ejercicio tiene que ver con acciones, con verbos, y verbos que desde luego se encuentran en infinitivo. Ahora, ¿cómo me ejercito en la piedad? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo lo siguiente. ¿Está listo, hermano? Lo primero fue como para calentar. Ahora empieza ¿qué? El ejercicio. Vamos a ejercitarnos. Primero, el apóstol Pablo le dijo en el capítulo 1 de primera carta a Timoteo, el versículo 8 al 11, le dice: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. En primer lugar, hermano, ejercitarse en la piedad es conocer la ley de Dios y saberla aplicar. Para poder nosotros entrenarnos en la piedad, entrenarnos para la piedad, es necesario conocer la ley del Señor.
Y la ley del Señor, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que la ley del Señor es buena. Y hay que saberla aplicar. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te vas a enfrentar con gente que dice conocer la ley. Y para que tú puedas enseñarles, necesitas primeramente estar bien ejercitado en su conocimiento. Amados en el Señor, el apóstol Pablo fue un varón ejercitado en el conocimiento de la ley. Pero había personas que estaban mal aplicando la ley en la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo les llama maestros falsos, porque no estaban ocupando la ley como es debida. Porque la ley no se instituyó, dice aquí la palabra del Señor, para los justos, sino para la gente malvada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio de Jesucristo, que es la buena noticia, a las personas que se les está compartiendo el Evangelio, es necesario compartirles antes de la buena noticia, la mala noticia. A ver, ¿por qué? La buena noticia es que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Hermanos, normalmente las personas dicen, es que Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero dile la mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? ¿Que está qué? Condenado. ¿Qué más? Está muerto. Vive sin Cristo y por tal vive sin gobierno de Dios. La mala noticia es que si muere así, se va a ir al infierno y a la condenación eterna. Ahora, pero ¿cómo hacerle saber a esa persona que está mal, que está su vida así? ¿Por medio de qué? De la ley. La ley sirve para hacerle ver su mala condición a las personas, porque se confrontará con lo que Dios dice, no con lo que yo digo. Por eso una persona, como dice aquí, que es asesina, que es parricida o que asesina a sus propios padres, ¿cómo le hará saber? Las leyes ya de por sí le dicen, las leyes terrenales. O sea, alguien que es asesino, desde luego, pero cuando usted lo confronta con el Dios Todopoderoso, que no es un juez, que no es una policía de aquí, de este mundo, sino es el gran juez, el Dios Todopoderoso, que un día va a tener que rendirle cuentas, y se lo dice como dice la Escritura. Yo un día le comentaba que a mí me llama mucho la atención un canal de YouTube que se llama Living Waters. Estos hermanos evangelizan y lo primero que le dicen a las personas es si conocen la ley y si saben la ley y si la han abrogado, y la gente con eso es confrontada, porque para que necesiten un Salvador es necesario reconocer que se encuentran perdidos, que no tienen salvación. Era necesario que Timoteo se ejercitara conociendo la ley y sabiéndola aplicar en el momento. Los falsos maestros querían imponerles la ley a los nuevos creyentes para que fueran justificados ante Dios, cuando la manera en que se justifica ante Dios es por la fe en Cristo Jesús y no por la ley. La estaban aplicando mal. Por eso el Señor quiere que empieces a ejercitarte en conocer que la ley, porque si no conoces la ley, no vas a saberla aplicar por el Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, necesitamos leer la Escritura. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Ejercítate en la piedad. Conoce la palabra de Dios. Segunda cosa, ¿cómo ejercito la piedad? ¿Cómo ejercito la piedad?
¿Sabía usted que hay un misterio que se llama el misterio de la piedad? Y lo dijo aquí el apóstol Pablo, el misterio de la piedad. Ahí mismo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, le dice esto: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tenía la esperanza de que pronto podía ver a Timoteo, hermano. De hecho, cuando escribe esta primera carta a Timoteo, él había estado preso y hubo un tiempo en que lo dejaron en libertad. Lo dejaron en libertad, dice que por un periodo más o menos de 2 años, y en ese periodo es que él escribe esta carta. De hecho, aquí Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo dice que se encontraba en Roma. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí viene una porción, hermanos, que dicen que muy posiblemente era parte de un himno que cantaban nuestros primeros hermanos en el siglo I. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Ya se acordó de qué canto es el que de aquí también tomamos? Manifestado en carne. ¿Lo puede cantar? Justificado en espíritu, visto de ángeles y predicado, creído en el mundo y recibido en gloria. Manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de ángeles y predicado, creído en el mundo y recibido en gloria. Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de la gloria. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, hermano, fuerte? El Señor me mostró 2 cosas en las que tenemos que ejercitarnos: en el antiguo pacto, pero también en el nuevo pacto. Porque si no nos ejercitamos en la ley, desconocemos de dónde es que venimos. Pero si no podemos dejar de ejercitarnos en el nuevo pacto sabiendo quién es Jesús. Porque aquí se encuentra, hermanos, la doctrina más grande de la historia: que Dios se manifestó en carne. Y si no te ejercitas en saber quién es al que predicas, quién es tu Señor y quién es tu Salvador, solamente te puedes quedar con la letra. Tienes que conocer a la persona. Niños que están en la primaria, ¿cuántos han leído la biografía de Benito Juárez? Si les dicen en la escuela: ¿quién fue Benito Juárez? ¿Dónde nació? ¿Ok? ¿Ya se acordaron los niños? Los jóvenes tienen más fresca la memoria de quién fue Benito Juárez. ¿Ya? A ver, de esos, ¿quién lo conoció? ¿Quién fue a verlo a San Pablo Guelatao, no? O sea, ¿quién de ustedes fue a verlo? Sabemos que fue presidente, que nació en Oaxaca, etcétera, algunas de las cosas que me vienen a la mente. Pero eso lo sabemos porque está su biografía. Muchos de nosotros, hermano, hemos leído de Jesucristo. Ahí está su biografía. Sabemos quién es Jesús por la letra, pero no hemos tenido un encuentro personal con el Señor que se levantó de la tumba. No hablamos con Él, ni Él nos habla. Así es que cada uno de nosotros, hermano, no solamente debe tener la teoría
sino debe de tener la práctica de haber conocido a aquel que se levantó de la cruz del Calvario. Por eso le dice, entre tanto que voy, o sea, yo quiero ir a verte, pero entre tanto que voy, ocúpate de ¿qué? De la lectura. Porque a manera en que tú leas, ¿y qué le recomendó? Que se leyera cuentitos de Calimán, que se leyera, bueno, es que hoy en día ya como no leen, que leyera el Facebook, que leyera el Instagram, que leyera libros en Linkle, o sea, ¿qué le dijo que leyera? Leyera la escritura, que la siguiera leyendo, aunque ya se la habían administrado y suministrado su abuela y su madre, ahora le dice, ocúpate, que tu ocupación sea la lectura. Ten cuidado de ti mismo y de la ¿qué? De la doctrina, de lo que te acabo de decir, ten cuidado, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y vas a salvar también a los que te escuchan. Entonces, amados en el Señor, ocuparse en las cosas, ahí está un verbo. Eso es parte de nuestro ¿qué? De nuestro ejercicio. Yo normalmente leía, hermanos, y pues un foco, y ¿sabe qué estoy haciendo últimamente? Agarro mi Biblia, que ya no la veo muy bien la letra, y me voy a un lugar donde den los rayos del sol en la mañana. ¿Y sabe qué? La veo mejor. Y no necesito los lentes. He estado haciendo esto para ejercitarme en la lectura de la palabra de Dios. Estoy leyendo 3 libros y la letra está bien chiquita, pero me esfuerzo para ir a donde está la luz y poder enfocarme ahí mis ojos, porque quiero ejercitarme en la piedad. Había libros que el apóstol Pablo le había dejado a Timoteo y en segunda carta le dijo, tráelos cuando vayas, cuando vengas a verme, porque él tenía la esperanza también de verla, de verse nuevamente. Trae los libros. Amados, hay algo que aprendimos a hacer en la primaria, una de 2 cosas básicas, es leer. Dele gracias a Dios si sabe leer, pero siga ejercitándolo, siga estudiando, y eso le va a dar una revelación en el Señor cuando lea la palabra y se encuentre con la escritura que es Cristo ahí. El Señor le abrirá sus ojos para comprender quién es Jesús. Y no solo va a cantar manifestado en carne, lo va a vivir, va a hablar con Él, va a platicar con Él y Él con usted. Amén. Y tenga cuidado, como dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de qué, de la doctrina, de lo que enseñas. Persiste, son palabras, hermano, verbos, persiste en ello, o sea, persiste, porque haciendo esto va a salvar a ti mismo y a los que te escuchan. Siguiente, estamos viendo cómo ejercitarse para la piedad. Peleando la buena batalla, peleando la buena batalla. Primera Timoteo 1:18 dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti, desde que apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Dice otra versión, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mire, hay una traducción literal del griego al español y diría así las últimas palabras de este versículo. Dice, estés haciendo servicio militar, en ellas a el excelente servicio militar. Eso está transliterado así, literal, del griego al español. Donde dice milites por ella la buena batalla, donde dice pelees la buena batalla, pelear y batalla es la misma palabra. Por eso la traducción literal sería militar y militar. ¿Y a qué le suena militar? Soldado, ejército, disciplina, carácter, etcétera. Ahora, hace 8 días yo le decía a usted, ¿usted se considera un soldado?
de Jesucristo? Firmes. ¿Se considera soldado de Jesucristo? Ok. Entonces, el ejercicio para la piedad significa que también debe pelear la buena batalla. Amados en el Señor, no es como pelear contra el aire. Había profecías que se habían hecho respecto a Timoteo. No aclara específicamente cuáles hayan sido esas profecías que le dijeron a Timoteo en el momento de su ordenación al ministerio. Pero se hicieron profecías. Le dijeron profecías de parte del Señor lo que iba a hacer. Y por lo que vemos, aún todavía Timoteo le faltaba que seguir peleando por esas profecías. Hermanos, el Señor nos dio una encomienda a esta iglesia, que es formar vidas. El Señor nos dio una encomienda de predicar el Evangelio. El Señor nos ha encomendado y nos ha hecho un encargo. Y al cumplir esas profecías y esas palabras, porque se ha dado palabra de Dios, al cumplir esas profecías es necesario pelear como soldados de Jesucristo. Es activo. Estamos en servicio activo. Usted no está en licencia. La guerra es actual. Mire lo que dice 1 Timoteo 4 del 14 al 15. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, cada uno de los que estamos así como Timoteo, el Señor nos ha dado un don. Si alguien sabe que Dios le ha dado un don, diga amén. Ok, entonces mire cuántos dones hay. La pregunta es, ¿los está ejercitando? ¿Los está ejercitando? Quiero un poquito más adelante. En la segunda carta, Pablo le expresó lo siguiente a Timoteo. En el capítulo 1 de la segunda carta, el versículo 6 le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amados en el Señor, de la primera carta a la segunda carta dice que habían pasado alrededor de 2 años. A ver, regreso a la primera carta, perdón que le haga esto, pero regreso a la primera carta. Primera Timoteo 4:15 dice: no descuides el don. 4:14 y 15, no descuides el don que hay en ti. Segunda carta, capítulo 1, versículo 6 al 7, te aconsejo que ¿qué? Que avives el don. ¿Mande? Avives el fuego del don. Esa palabra de avivar el fuego, no sé cuántos han encendido un brasero, un anafre. ¿Sí lo han encendido? Ok. Cuando ya está apagando el fuego, ¿qué es lo que usted hace para? Hay un soplador, ¿no? Y empieza ¿qué? A echarle. ¿Para qué? Para que se avive el fuego. Hermanos, el Señor usa el aliento, el Espíritu de Dios, la exhortación, el ánimo, como si fuera un soplador. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, sóplale, deja que el Espíritu Santo sople en tu vida, porque el don que tienes lo estás descuidando y aparte es como si se estuviera ¿qué? Apagando.
Y necesitas avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Qué quiere decir esto? Que muy posiblemente Timoteo estuviera pasando, hermanos, esos momentos de que, ay, es que tengo temores, tengo miedos respecto a los dones que el Señor les había dado. ¿Te da cuenta? ¿Cuántos han brincado la cuerda en algún momento de su vida? No, ni personal, ni en grupo, ¿no? ¿No? ¿Por qué a veces no le entrábamos a la cuerda cuando la estábamos? ¿Por qué? Por miedo, por temor, no te van a enredar, te dieran un riatazo, porque antes era con riata, un riatazo en la cara, y estabas ahí. ¿Por qué no le entrabas a la cuerda? Por temor. ¿Por qué no le entraba Timoteo con sus dones, con las capacidades, con las habilidades que Dios le había dado? ¿Por qué no le entraba? Estaba así como en la cuerda, ¿no? El síndrome del Chavo del Ocho. Sí lo hago. Sí lo hago. Y a veces por 5 razones muy poderosas, temor, no hacemos lo que el Señor nos dijo. Y es necesario que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque esa es una manera de ejercitarnos para la piedad, para las cosas buenas que Dios nos ha dado, en este caso, los dones para ejercerlos. Ahí mismo en la segunda carta, recuerde, ya pasaron 2 años de la exhortación primera que le hizo Pablo a Timoteo. 2 años después le dice: y tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso él le dice al final, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, le dice: he peleado la buena batalla. Es más, si usted sigue leyendo, el versículo 7 dice: y he corrido la carrera. O sea, me he comportado como soldado y como atleta. Es más, seguía ahí hasta el último momento en que el Señor le llamara. O sea, en otras palabras, Timoteo, yo te he dado ¿qué? Ejemplo. Amados en el Señor, yo no sé si en algún momento Dios le habló a usted en profecía, alguien, algún profeta le dijo lo que iba a hacer y lo que iba a hacer en el Señor. A lo mejor a los padres les hablaron respecto a sus hijos, tienen el nombre por el que le pusieron por una promesa de Dios. La pregunta es, esos dones, esa palabra, esas profecías, ¿se está usted comportando como un soldado para que se cumpla esa palabra? ¿O se está enredando en los negocios de la vida de tal manera que se le ha olvidado lo que Dios un día le dijo? Yo no quito el dedo del renglón, hermano, de que esta ciudad sea una ciudad Villa del Espíritu Santo. Si el Señor lo envió a predicar la palabra a una de las colonias o a un lugar y le dio una promesa, compórtese como un militar para que se cumplan las promesas que el Señor le ha dado. Hoy en día ya no se está dando mucho, pero sí se da el asunto de las guerras y ver quién va a ganar. Hoy en día sabemos que Estados Unidos está en guerra con Irán y su aliado es Israel,
Y uno dice, pues ellos ya la tienen ¿qué? Ganada. Y quién sabe, pues se van y se meten a los terrenos de Irán, quién sabe cómo les va a los gringos. Amados en el Señor, estamos en una guerra. Pero ¿sabe qué? Aquí no hay incertidumbre si vamos a perder. Aquí llevamos una certidumbre de fe de que la guerra ya está ganada. Entonces, cuando usted va a la batalla, se va usted a comportar como alguien que va a ganar la batalla. Cuando vea la situación en sus hijos, cuando vea la situación en su familia, que se ponen las cosas color de hormiga, que parece, hermano, que no se está cumpliendo la palabra, aférrese como un soldado de Jesucristo y diga, esta batalla ya está ganada. Porque el Señor nos levantó las manos antes de que entremos a la guerra y nos dice, hijo, ya eres más que vencedor, pero tienes que pelearla. Como el Padre le dijo a Jesús y Jesús le dijo al Padre, Padre, si quieres que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no como yo quiera, hágase tu voluntad. Señor, es necesario pelear esta guerra. Y el Padre dice, sí, pero confía, yo he vencido por ti. Así es que no le temas a la enfermedad, así es que no le temas al problema, no temas predicar el evangelio, no temas avivar el don que está en tu vida, no temas, porque el Señor te dice, yo soy tu victoria. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Efesios 6, hermano, solamente quiero recordárselo y se lo pongo aquí porque dice la Escritura en el versículo 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si se da cuenta, son puros términos militares. Estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Dónde se encontraba Timoteo cuando Pablo le escribió las cartas? En Éfeso. Y Pablo les escribe a los efesios lo siguiente. Anoche platicábamos con unos hermanos y una de las cartas a Timoteo le dice, quédate en Éfeso, te rogué que te quedaras en Éfeso. La pregunta era, hermano, ¿era un paraíso? Dice que había un templo a la gran diosa Diana, dedicado, hermanos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Gente que llegaba a adorar a esa diosa. Un asunto espiritual, religioso, poderosísimo. Como si tuvieran la villa ahí, de la Ciudad de México. Imagínense todos los turistas que llegaban ahí a adorar a esa imagen. El ambiente espiritual era pesadísimo. Solo recuerde cuando llegó Pablo a predicar por primera vez en Éfeso, dice la palabra del Señor, hermano,
que trajeron todos sus libros de brujería, de hechicería, y los quemaron. Dice que el costo de esos libros era, o sea, el ambiente espiritual, hermano, era horrible. Un mensaje a la de las 7 iglesias también se lo da a Éfeso. Entonces, imagínense a lo que se tenía que enfrentar Timoteo como pastor enviado apostólico en esa ciudad. ¿A dónde te ha enviado el Señor? Hermanos, ahora que fui yo a Cancún, le dije, Señor, ¿por qué no me envías aquí, no? Uno ve aquí las playas grises, huelen feo. Bueno, que allá no se da muy bien, el sargazo está llegando también. Y el sargazo, una vez que se echa a perder, huele horrible, ¿eh? Huele horrible. Yo creo Dios lo mandó también por eso, para que no se enorgullecieran. Y si ahí les va un poquito de sargazo, porque dicen que viene desde quién sabe dónde. Y aquí no llega, ¿no? Por algo Dios es sabio, ¿no? Pero viendo la condición de la ciudad, yo le dije, Señor, ¿por qué nos mandaste aquí? Y empieza uno a ver, hermano, la ciudad con ojos naturales, y empieza uno a andar en las calles, y pum, un bache, y pum, y cómo no arreglan, y las aguas de los drenajes saliéndose, las casas todas despintadas, la vida carísima, como si todos fuéramos petroleros. O sea, bueno, eso dijo alguien, ¿no? Yo nada más repito. Prostitución, inmoralidad sexual, drogas, sicarios, narcotraficantes, asesinatos, una ciudad violenta. Y el Señor te dice, quédate, quédate ahí, porque ahí vas a ver mi gloria. Quédate ahí, porque hay una guerra y tu lucha no es contra los habitantes, tu lucha no es contra las personas, tienes una lucha con el mismo diablo y con todos sus secuaces. Así es que compórtate como soldado, hermanos, y los que ignoran esto están durmiendo en sus laureles. ¿Guerra? ¿Cuál guerra? Dijera mi mamá, estás viendo el temblor y no te hincas. O sea, ¿cuál guerra? Bueno, no te das cuenta. Mire, mi oración va a ser como la que hizo Eliseo por su siervo Giezi. Señor, ábrele los ojos para que vea el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, hermano, en esta ciudad está. Ayer lo recordábamos, en los 4 puntos cardinales hay una cabeza de serpiente, literal, cabeza de serpiente, monumentos a la serpiente. Y el nombre de esta ciudad es que la serpiente está escondida y está quieta. Pero Dios está levantando esta generación para que en el nombre de Jesús, hermano, esta ciudad se revierta de toda maldición y pueda el nombre del Señor ser levantado en esa ciudad. Y que la empecemos a ver como Dios la ve, no como nuestros ojos lo están viendo. Para los efesios era la gran ciudad, para Dios era una ciudad vil. Para nosotros esta ciudad puede ser la más vil, pero para Dios, ¿cómo la ve el Señor? Yo estoy convencido, hermano, de que esta ciudad es una ciudad
donde Dios quiere hacer cosas poderosas y va a ocuparte a ti y va a ocuparme a mí. Hace muchos años tenía una frase cuando estábamos trabajando con jóvenes en Fortín, hace muchos años, y yo les decía: diga esta frase, si ha de suceder, yo lo tengo que hacer. Y era una frase loca, no me acuerdo ni de dónde la agarré y la pesqué y la empezamos a tener como bandera. Y dijo Veloc: si ha de suceder, yo lo tengo que hacer. Pero hermanos, había gente que se la creía. Ahora, no crea esa frase, crea lo que el Señor dijo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y empiece a ver el mundo espiritual. Hermano, recuerde, si usted está ayunando estos días, sus sentidos espirituales se están agudizando y va a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Pero también va a haber cosas que veamos que no nos agrade mucho. Hay que empiece a ver el mundo espiritual. El jueves lo compartimos, hermano. Lea Isaías 58 en su casa y vea cómo el verdadero ayuno trae luz, hace que la oscuridad se vaya y que podamos ver claramente. Y que el Señor diga: heme aquí. Dice que el Señor nos escuchará y el Señor dirá: heme aquí. En otras palabras: hijo, ¿qué quieres? Aquí estoy, dime. Cuando se hace un verdadero ayuno, hermano, los oídos del Señor se inclinan para escuchar. ¿Qué quiere mi hijo, el que está en Cristo Jesús? Prácticamente estoy terminando con esto. Segunda a los Corintios 10:3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, pues seguimos todavía en este cuerpo, no militamos. Y otra vez la palabra militamos. Y militar quiere decir estar en la milicia, estar como soldado. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos. Este versículo, hermanos, es poderoso, pero dice: estando prontos para castigar toda ¿qué? Desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. A veces queremos exhortar a otros y nosotros estamos igual o peor. Así es que no tardes mucho en corregir tu desobediencia si no le has hecho caso a la voz de Dios, porque vas a castigar desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta en el Señor. Amados, estamos en una guerra, estamos en una lucha. Y no militamos con armas carnales. Las nuestras son poderosas. ¿Y sabe qué es lo más valioso para Dios? Las personas. Las que tienen argumentos. Las que se levantan en su mente cuestiones que no los dejan entender. Y el Señor nos ha dado armas para poder derribar en la vida de ellos esos argumentos. ¿Cuál es el arma que derriba? La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esa arma poderosa, hermano, es la que con avidez del Espíritu va a alcanzar a las personas. Y entre más sean liberadas del reino de las tinieblas, menor su poder será en esta ciudad y en las colonias donde estamos. Ejercítate en la piedad, y la piedad implica guerra.
implica pelea, no implica que estemos así. Amén. Hermanos, hay una batalla espiritual y necesitamos estar preparados para eso, para las cosas santas. La buena batalla es una guerra santa, piadosa en el Señor, y que se gana ejercitando los músculos espirituales, con palabra, con oración. Ejercítese en la ley de Dios, lea las Escrituras, ejercítese en el nuevo pacto, en quién es Jesús, porque de esa manera castigará la desobediencia de los incrédulos, convencerá por el Espíritu la vida de las personas que se vuelvan al Señor, y no los vea como enemigos, vea al enemigo que está dentro de ellos o detrás de ellos, que no los deja entender el Evangelio, y con el poder de la palabra podamos liberarlos en el nombre del Señor. Este es el tiempo, hermanos. Métase y súbase a la ola y al copete de la ola, a la cresta de la ola, por lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Cada vez que ayune, dígale: Señor, déjame ver el mundo espiritual. Cada vez que ore, diga: déjame ver el mundo espiritual y permíteme comportarme como un fiel soldado de Jesucristo que se ejercita en la piedad. Y esto dice la Biblia, hermano, que nos es provechoso para todo. O sea, la piedad aprovecha para todo. Póngase en pie. Hermanos, dentro de 8 días también vamos a volver al gym, vamos a ejercitarnos en la segunda parte, porque también hay que tener los sentidos ejercitados, y esperamos en el Señor que nos dé el Espíritu Santo la gracia para poder ejercitar nuestros sentidos espirituales. El frío del clima, pero el ejercicio quita, ¿va? Hace entrar en calorcito. Ok. No se trata de que ahorita, hermanos, diga usted: voy a ejercitarme en la guerra espiritual, voy a llegar a mi casa, voy a empezar a decirle: diablo, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. No, a ver, y empiece a querer expulsar demonios, y aquí te ato y te desato y te vuelvo a atar y te vuelvo a desatar. No, debemos de actuar, hermano, con toda sabiduría. Primero, ¿qué dones son los que Dios le ha dado a usted? ¿Qué capacidad, qué habilidad el Señor le ha dado para que la ejerza? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: haz la obra de evangelista. O sea, estás enviado como un pastor a la iglesia en Éfeso, pero también tienes que hacer la obra de evangelista. O sea, haz la obra de evangelista. Entonces, ¿qué llamado tienes tú? ¿Qué don es el que Dios te ha dado para capacitarte y hacer la buena obra que el Señor te mandó a hacer? ¿Cuál es? Acuérdate de lo que el Señor te ha dicho. ¿A qué fuiste llamado? ¿Qué don tienes? Porque todos, cuando menos, tenemos que uno. ¿Lo enterraste? ¿Lo tienes envuelto en un pañuelo? Es que tengo miedo, Señor, no sé. A ver, ¿miedo a qué? ¿A qué tienes miedo? Pórtate como soldado de Jesucristo. Dios no te dio espíritu de cobardía. ¿No te ha dado el Señor la oportunidad de orar por personas que tienen una enfermedad incurable y te ha pasado por la mente: y si no sana? No, hermano, o sea, no vayas con esa idea. Antes de ir, dile: Señor amado, sé que toda enfermedad ha sido curada por tu llaga. Si el Señor te está mandando a predicar a un lado, el Señor te ha dado las armas. Amén. Y esas armas son poderosas en Dios.
El amor, el gozo, la paz, la paciencia son armas poderosas. La piedad es el arma más poderosa. No tiene el diablo, hermanos, nada que decir en tu contra. Cuando te revistes de la piedad de Cristo Jesús, no tiene nada de qué acusarte el acusador. Cuando vas bien fortalecido en la fe, con limpia conciencia, cuando te revestiste de la humildad de Cristo Jesús, de la piedad que emana de la persona de Cristo, ¿qué va a tener que hacer el diablo sin otra cosa más que huir? Porque dirá, con esto no puedo, con estos no puedo, ni podrá. Ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad, pelea la buena batalla, ejercítate, lee la Escritura, ejercítate, busca de Jesucristo, porque entre más conocimiento tengas de Cristo, mayor será la revelación del poder y la autoridad que Él tiene para lo que vas a hacer, así como lo hizo en Timoteo. Amén.